Las etapas fundamentales que vamos a tratar en este tema es la producción musical. Es decir, tenemos un proyecto que en este caso va a ser una canción base a la que vamos a realizar una serie de cambios, particiones, etcétera, en las que añadiremos la voz de un vocalista, en este caso nosotros, y trataremos de hacer un mix o una mezcla, una masterización de ambas voces, tanto la del vocalista como la de la canción original, agregándole a ambos una serie de efectos que sería la producción final, y para que eso fuera creíble se exportaría y tendríamos pues una especie de dueto nuestro con una canción, simulando lo que se hace en algunas producciones musicales donde los personas que hacen el dúo no están al mismo tiempo en el mismo lugar. Quiero decir, sí que se tiene la música base y de esa música base se le van agregando diferentes pistas con los diferentes sonidos o vocalizaciones que se requieren. Entonces, para eso abrimos el Audacity. Es recomendable que en todo caso utilicemos música libre, al menos con este tipo de licencia CC, la Creative Commons, que nos permite copiar y distribuir y promocionar y tocar este álbum siempre y cuando tú lo menciones el nombre del artista, cosa que estamos haciendo, que es el Charlie, del álbum La Dondra Amor, y que vamos a seguir distribuyendo bajo la misma licencia. En realidad nosotros solamente lo vamos a utilizar para una prueba. Para eso vamos a utilizar la canción Tu Semilla, que hemos descargado, y una vez que la descargamos la vamos a añadir a nuestro fichero. Para eso lo importamos directamente, importar audio, y buscamos en nuestra carpeta Tu Semilla, que la tenemos aquí. Una vez importada la canción, vamos a proceder a la primera parte. Deberíamos, con todo proyecto, escuchar toda la canción y saber de qué parte a qué parte hay vocalizaciones, de qué parte hay solamente instrumentalización, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros reproducimos la canción, podemos apreciar que la primera parte simplemente hay instrumentalización. Entonces, como ya nosotros hemos escuchado antes la canción, sabemos de qué segunda a qué segundo va y que la práctica tenemos. Entonces vamos a seleccionar del segundo 0 hasta el segundo 25 aproximadamente esta parte, y además aquí tengo la selección. Digo que lo que quiero es dividir para que sean dos cosas distintas. Hago un split y tengo dos. Si ahora muevo con esta herramienta, observaré que tengo dos partes distintas, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de una vez, no como hemos hecho en la práctica, sino de una vez. Entonces, del segundo 25 al segundo 44 volvemos a tener el del segundo 25 al segundo 44, tenemos otro split. Esa selección, vamos a ver si nos deja, edit, split. Ya tenemos la otra selección, ahí es donde está el intérprete. Vamos a coger del segundo 44 hasta el 53 está el coro. Desde el 45 hasta el 54 está el coro. Vamos a darle también edit split. Aquí le voy a dar split new para que automáticamente me cree la zona del coro, una zona exclusivamente nueva. Por las prisas seguramente no nos va a salir tan perfecto como desearíamos, pero aproximadamente. Entonces vamos a hacer una cosita. Lo primero que vamos a hacer es una etiqueta para indicar dónde van tracks, new, label. Vamos a decir dónde va el vocalista. Entonces a esta le vamos a llamar vocalista. Y subimos una posición esta. Vale. Entonces, esto habíamos dicho que eran los coros. Vamos a hacer otra que sean los coros. Vale, también la subiría. Vale, aquí tenemos los coros. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a generar una pista nueva. Pista de estéreo. Y esta pista la vamos a poner. Vamos a subirla. Vamos a subirla un poquito más. Hasta el vocalista. Vamos a poner esto más pequeño, si no es imposible trabajar.
Ahí tenemos el vocalista y la pista de audio. Entonces sabemos que esto es la pista de audio. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Si queremos, lo podemos mover hacia abajo. Ya lo hemos movido con la herramienta. Observa que por no estar bien hecho, ahí hay unos pedazos que no deberían haber aparecido. Entonces tenemos aquí el vocalista y tenemos aquí los coros. Vamos a hacer esto más pequeño para que se pueda apreciar mejor. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a bajar, seguir bajando tanto coros como vocalista. El vocalista 5470. La canción tiene su parte instrumental, que es la que estamos escuchando ahora, y la siguiente pista, que es donde está el vocalista, se iniciará justo cuando llegue abajo. Si no hay ningún error, no debería haber ningún silencio. Como está mal hecho, entonces tenemos que mover esto porque tiene un error. La idea es que no haya ningún espacio vacío. Vamos a probar ahora. Ahora sí que está bien. Vale, después cortaremos el cacho que no valga. Bien, una vez que tenemos puesto cada uno de ellos, vamos a aplicarle un coro. Vamos a aplicarle un eco a la parte de él. Entonces simplemente seleccionamos solo. Y a esto vamos a aplicarle a todo. Seleccionamos y le aplicamos a todo un pequeño eco. Que no sea demasiado, simplemente que provoque que ese eco, a la hora de poner nuestra voz, permita. Vuelvo 0,5, 0,3 y se lo aplico al cantante. ¿Esto qué va a hacer? Hacemos un pequeñito eco, que eso va a hacer que nuestra voz luego no salga tan distorsionada. Vale. Una vez que ya hemos aplicado el eco a este cantante, ahora vamos a proceder a grabar nuestra voz. ¿Cómo la vamos a grabar? Pues señores, tenemos la letra, cada uno con la voz que tenga. Aquí no somos cantantes profesionales, pero luego trataremos de mejorar un poquito la voz. Le vamos a empezar. Obviamente he seleccionado la parte exclusivamente donde está el cantante. Tenemos que estar preparados para cuando empiece este. Tenemos que darle a grabar. Le pongas el... En el mundo hay personas de todo color, de muchas edades y de gran valor, que aman la vida, que aman lo suyo. Aunque hayas cantado mal, no importa, que es lo más normal. Le vamos a poner ahora que esto también esté, y verás que efectivamente tu voz puede salir muy mal. Entonces ahora lo que vamos a proceder es, supongamos que tuviéramos toda la canción ya grabada, cosa que voy a coger una donde sí ya la tengo, y lo que tendríamos que hacer era inmediatamente a nuestra zona de canción ponerle una serie de apartados, entre ellos el eco también. Le ponemos el mismo eco, le generamos en todo momento, también invertimos un poquito nuestras ondas. También le podemos aplicar una ecualización, una normalización, una amplificación, eliminación de ruido. Cada uno podemos ir jugando como queramos con nuestra voz. Podemos ir jugando, es decir, le pongo más graves, menos graves, más agudos,
le quito voces por aquí, que no se note tanto, etcétera. Puedo amplificar. Normalmente nuestra voz siempre está más alta que la del cantante. Observa, ha cambiado totalmente ya lo que es el concepto de nuestra canción. Una vez que hayamos aplicado los diversos efectos que ahí mencionamos, el ancho de nuestro... Entonces, a la hora de amplificar, disminuir, por ejemplo, un 8 o un 7% nuestra... En el mundo hay personas de todo color, de muchas edades y de gran valor, que aman la vida, que aman los suyos, y hay otros pensando no dejarlos vivir. Eso ya será cuestión de cada trabajo y de cada persona. Entonces, una vez que has hecho, pues también es importante lo de normalizar, perdón. Una vez que tuviéramos todo grabado y nuestros efectos realizados, etcétera, el resultado final se podía asemejar a algo como esto. En el mundo hay personas de todo color, de muchas edades y de gran valor, que aman la vida, que aman los suyos, y hay otros pensando no dejarlos vivir. Por eso en el momento que hemos terminado de aplicar los efectos a nuestra canción, etcétera, hemos activado todas. De hecho, antes teníamos solamente activados con el solo, teníamos solamente activados ciertas partes de nuestra canción. Una vez realizado todos los cambios, lo único que pasamos es a producir ya el fichero final. Le damos exportar y lo exportamos, en este caso, a un formato MP3 o lo que deseamos. Y esta es la manera como podemos producir un vídeo. Esta es la manera como podemos producir un fichero musical propio con la combinación de otros.